No creo que me tengo que presentar a ustedes me conocen. Soy el pastor Miguel Estevil, soy parte del equipo aquí de liderazgo de Christ in Us Church, Cristo en nosotros. Y bienvenidos a todos, qué bueno verle la cara a cada uno de ustedes. Nos faltan algunas personas, pero vamos a estar orando por aquellos que no llegaron, ¿verdad? Pueden que estén enfermos, no sabemos la situación que tienen. Queremos darle la bienvenida a aquellos que nos ven por las redes también. Estamos en una serie de las enseñanzas de Jesús y hemos compartido varias enseñanzas que Jesús dio, no solamente a sus discípulos, pero en general al pueblo de Israel, donde Él se encontraba allá en su tierra, en la tierra santa, como dicen muchos, ¿verdad? Ese nazareno que era judío, y la gente pensaba, mucha gente, un buen muchacho. Otros pensaron después, era como un profeta. Fue un hombre bueno. Pero nosotros sabemos que Él fue mucho más que eso. Nosotros sabemos que Jesucristo, Jesús de Nazaret, era el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Y Él, en el capítulo 5 de Juan, donde vamos a estar hoy compartiendo, vemos una situación donde Jesús había hecho milagros en sí en lo privado, ¿verdad? Cuando convirtió el agua en vino, su primer milagro, que la gente llegaron a conocer, fue con algunos de sus discípulos, con su mamá. Lo hizo en el cuarto de atrás de la cocina de una boda, donde estaba haciendo una boda. Y aún le dijo a la madre, ¿por qué me haces hacer esto si no es aún el tiempo, verdad? Pero convertir el agua en vino es un gran milagro. No conozco a otro que lo haya podido hacer porque es desafiante a la ley física, ¿verdad? No hay forma que el agua se pueda volver vino. El vino viene de una fruta que lleva un proceso, una fermentación. ¿Y quién puede volver agua en vino? Solamente alguien que tenga un gran poder que no tenemos nosotros, la humanidad. Y sana a otras personas, hace otros milagros, pero ahora en el capítulo 5, Él sana a un paralítico, a una persona que estaba coja, que no podía caminar. Allí en la entrada de la ciudad de Jerusalén, ahí es donde está la fuente, donde están los pórticos, ahí venían muchos enfermos, ¿verdad? Y decían que cuando el agua se turbía, si entrabas al agua, te podías sanar. El agua no tenía ningún poder para sanar. En realidad, el único que podía sanar era Jesús. Era la fe, ¿verdad? Y Él sana a un paralítico y cuestionan por qué Él había hecho eso y cómo Él podía declarar que el hombre era sano. Y más adelante Él dice, porque yo y el Padre somos uno. Y dice, Él me mandó a mí. Y los religiosos no creían. Los religiosos pudieran haber creído a cualquier otra cosa, a cualquier otra persona, en cualquier otra circunstancia, pero aún el Hijo de Dios le está hablando y no creen, aún viendo los milagros. Entonces llegamos al capítulo 5, en el versículo 30, y quiero que leamos hoy la lectura juntos. Y quiero que la leamos en público y con alta voz. Yo quiero que usted mismo se oiga oyendo la lectura que usted va a leer conmigo. Debe estar en pantalla 5:30. Yo voy a leer desde el 30, si no aparece en la pantalla empieza ahí en el 31, pero dice Juan 5:30 al 47, dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Y dice en el versículo 31, si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí. Y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista.
y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios dentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien les acusará ante el Padre. ¿Moisés lo acusará? Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que escribo, ¿cómo creerán lo que yo digo? ¿Se dan de cuenta? Habían religiosos, fariseos, gente que leían la palabra, el Pentateuco, o decir, los primeros libros de la Biblia, que era lo que ellos tenían para leer, las antiguas escrituras, lo que ahora conocemos como parte del Antiguo Testamento, era lo que ellos tenían. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se escribe hasta años después que Cristo muere, resucita y va a la gloria, ¿verdad? Gente como Pablo, Pedro, ¿verdad? Juan, son los escritores, los autógrafos de los libros del Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo. Pero ellos tenían ya las escrituras, el Antiguo Testamento que Moisés mismo había escrito, y aún esas escrituras que ellos habían leído no la creían, no la habían aceptado en su corazón. Tenían conocimiento de, pero realmente no conocían al Dios de la palabra que le habían entregado. Él acababa de sanar a un paralítico, pero por incredulidad y orgullo, los que estaban alrededor, los líderes religiosos, no querían aceptar lo que acababan de ver. No querían aceptar lo que decía la palabra de Dios. Tenían conocimiento de, pero no aceptaban. Y Jesús aquí empieza a enseñarle, a declararle: miren, hay varios testigos y ustedes todavía aún no creen. Testigos. Pero ¿quiénes son los testigos de cuál Jesús habla en su palabra? ¿Quiénes son los testigos de quien Jesús le está enseñando aún a los líderes religiosos? Ellos los conocían, pero no los reconocían. Conocían de ellos, pero no reconocían la autoridad de esos testigos. Y Jesús empieza a hablarle. Primero, en la primera parte del capítulo, Él sana al paralítico. Después Él declara que Él y el Padre son uno. Y aún ellos no creen. Y ahora Él le va a explicar. Miren los testigos que se encuentran en las Escrituras. Y pueden seguir conmigo en el 30. Y en el 30 decía: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Aquí Jesús está mostrándole a ellos la unidad que Él tenía con el Padre. Que Él no venía por su propio, sino Él se guiaba por aquello que el Padre lo había mandado a hacer. La tarea que Él tenía venía de Dios, el Padre Celestial. En Juan 17:11 dice: ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros.
Él quería que nosotros, los creyentes, estuviéramos unidos como Él estaba unido a su Padre. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, con un mismo sentir, con un mismo enfoque. Esa es la unidad que Jesús quería para nosotros. Pero aún los religiosos de aquella época y de esta época, por su orgullo, no quieren aceptar a ese Dios. Que aún mostrándole los milagros, el que no va a creer, ni aún con los milagros va a creer. El que no quiere poner su fe en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, aún no va a creer. Además, Jesucristo declara que su juicio sobre los hombres es siempre justo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién envió a Jesús? Dios el Padre. La palabra de Dios nos enseña que Dios es tres personas en una. Si tienen su teléfono, pueden anotar ahí en las notas, y si no, con su bolígrafo, ve una señora ahí con su bolígrafo. 2 Corintios 13, 14 y 1 Juan 5, 7. Ahí podemos pensar, en juzgar, en el obrar, en el conocer, en el amar. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un mismo sentir, un mismo enfoque. ¿Y quién da testimonio de Cristo? Leemos en el 31 y 32. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí. Y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. ¿Qué está planteando aquí Jesús? Está planteándole a aquellos que lo querían matar, aquellos que lo estaban persiguiendo, que Él era Dios, que Él era uno con el Padre, que el Padre fue el que lo mandó. Dice, si yo fuera el único que habló de mí mismo, ustedes tendrían todo el derecho de rechazarme. Pero no era que Cristo, Jesús decía, yo soy, sino es que las Escrituras ya lo habían dicho. Habían varios testigos que habían dicho de lo que estaba por venir. Si solamente ellos hubieran estudiado la palabra de Dios, si hubieran profundizado en la enseñanza que le había dejado Moisés, si realmente creyeran lo que había dicho Moisés, ellos entendieran lo que estaba pasando. Que había uno que tenía el poder de sanar y de aún perdonar. Y ese era Jesús. Y Él no era el único que declaraba eso, sino ya habían testigos que habían declarado eso antes de Él. ¿Y quién nos da, por ejemplo? A Juan el Bautista. El testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que fue primo de Jesús. ¿Saben la historia de Juan, verdad? Él nace y empieza a declarar que viene uno que es el Mesías, que viene uno que tendrá el poder. Fíjense lo que dice el versículo 33. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista. En otras palabras, ustedes mandaron espías a ver qué decía Juan el Bautista, ¿verdad? Y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Le hizo cosquillita en los oídos. Uy, mira lo que dice Juan, qué lindas palabras. ¿Conoce algún pastor por ahí que está haciendo alguna prédica sobre lindas palabras y nunca habla sobre el pecado? O nunca habla sobre la vida cristiana. ¿Qué implica eso? Ellos como que le hizo cosquilla en los oídos lo que decía Juan el Bautista, pero nunca aceptaron verdaderamente su testimonio. Juan fue el primer testigo que dio fe de que Jesús era Dios. Fue el primero que declaró, ahí viene uno, y cuando lo vio dice, ese. ¿Qué dijo cuando Jesús dice, bueno, vengo a bautizarme? ¿Qué dice Juan el Bautista? Yo voy a bautizarte a ti. Él era el que anunciaba al Señor Jesús como el Mesías. Él era el que iba preparando el camino. Él era la antorcha, pero la luz que alumbraba esa antorcha
era Jesús mismo. Él era la antorcha, mientras que Jesús, el Cristo, era la luz misma. Eso lo encontramos en Juan 1:34 y 3:26. Y Juan se quemaba a sí mismo mientras daba la luz. Poco a poco Juan fue apagando para que Jesús fuera alumbrando. Cuando decían, uy, Juan el Bautista, no, miren para allá. Aún los seguidores de Juan el Bautista, ¿a dónde siguieron? A Jesús. Cuando Juan iba disminuyendo, Jesús iba agrandando. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso en nuestra vida? Tenemos la antorcha, somos creyentes, decimos ser cristianos, pero queremos ser la luz también. No queremos cargar la luz de Cristo, el mensaje del Evangelio de salvación. Juan el Bautista declaró muchas cosas acerca de Jesús. Una, por ejemplo, que bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. En Mateo 3:11 se encuentra. ¿Sabe que solo Dios puede bautizar con fuego? Él es el único que puede bautizar con el Espíritu Santo. Nadie tiene el poder de bautizar con el Espíritu Santo. Solamente Dios. Cuando tú pones tu confianza en Cristo, Él viene y sella tu alma. El Espíritu Santo de Dios. Y Juan el Bautista fue el primero en afirmar que Jesucristo era Dios hecho carne. Otra prueba presentada por el Bautista es el juicio sobre el pueblo de Israel por parte del Mesías, en Lucas 3:17. Y Juan el Bautista también declaró que Jesucristo quitaría el pecado del mundo. Aún se puede ver en las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos 6 al 7. Isaías 53, 6 al 7 dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Aún Jesús, que tenía el poder de parar todo lo que estaba ocurriendo en su tiempo, de tomar la decisión de no ir a la cruz del Calvario y morir por nosotros, fue como un cordero al matadero. ¿Por qué? Porque era parte de su plan perfecto para ofrecernos a nosotros vida eterna, para pagar por nuestros pecados. Jesús no pensaba ganar ninguna batalla de palabras ni de fuerza. Jesús, la batalla que tenía era ganar la victoria sobre la muerte y el pecado. Porque nosotros fuimos los que pecamos contra Él. Él no tenía ninguna culpa, pero Él cargó la culpa tuya y mía en el Calvario. Vemos que los milagros de Jesús también dan testimonio. Vimos que Juan el Bautista dio testimonio. Aún los milagros de Jesús dan testimonio. Fíjese lo que dice Jesús en el versículo 36. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan. Mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara. Y ellas prueban que Él me envió. Aún las obras de Cristo testifican de que Él era el Mesías. Los milagros. Agua en vino. ¿Quién pudo hacer eso? Multiplicar los peces y los panes y darle alimentación a más de 5,000. ¿Quién puede hacer eso? Sanar al paralítico, al ciego, al leproso. ¿Quién pudo hacer eso? Resucitar de entre los muertos. Y no estamos hablando de CPR, de que venga un médico y te dé electroshock. Estamos hablando de un hombre que fue a la cruz del Calvario, murió y al tercer día resucitó. 3 días en la tumba. ¿Por qué 3 días? ¿Qué muerto usted conoce que resucitó después del tercer día? No que se murió por 2 minutos y resucitó.
no que tuvo un paro cardíaco, pero resucitó de entre los muertos. Aún trajo a Lázaro para atrás de los muertos. ¿Recuerdan aquello? Solo Dios tiene ese poder. Los milagros dan testimonio. Sanó a un leproso en Marcos 1:40 al 45. Multiplicó los escasos panes y peces en Marcos 8:1 al 9. Resucitó a los muertos con su propio poder en Mateos 9:18-26. Le doy la referencia en las Escrituras para que vean que no es algo que estoy hablando yo así del aire. Las Escrituras, la importancia de las Escrituras, de leerlas a profundidad, de entenderlas y de guardarlas en su corazón. Jesús cuando hablaba desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Dios, el Padre, había dado sus Escrituras y había dado su ley. Y aún lo que la leían no la entendían, porque la leían como un simple libro, no como la palabra de Dios. Tomando como referencia estos milagros, Jesús declaró que tales obras daban testimonio de que el Padre lo había enviado. Y ahora, por tercero, Dios el Padre da testimonio. Dios el Padre. Fíjense lo que dice el 37 en adelante. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. ¿Sabe lo que es un testigo, no? Un testigo es quien presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de una cosa. Cuando María fue a tener a Jesús, cuando cayó en estado sin haber tenido relaciones con un hombre, ¿quién la visitó? Ángeles que el Padre le mandó con el mensaje de que no tuviera temor. El mismo Padre testifica del Hijo. Eso lo podemos encontrar en Lucas 2, del 10 al 14. Cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, ¿quién testificó? Vino el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y qué se oyó? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En Lucas 3:22. El Padre testifica del Hijo. Vimos a Juan testificar del Hijo. Vimos los milagros y las Escrituras que testifican del Hijo. Y el Padre testifica del Hijo. Pero ¿a dónde podemos encontrar todos esos testimonios? En las Escrituras. ¿A dónde recibimos ese conocimiento? En las Escrituras. En oración y en la lectura de la Biblia. Este es mi Hijo amado. Él era Dios hecho hombre. Jesús, el Salvador. Y el Padre sigue testificando de la deidad de Jesús. Aún el milagro más grande del mundo, cuando lo resucitó de los muertos. No conozco a otro que murió y resucitó por su propio esfuerzo. ¿Usted conoce a alguien? No lo conozco. En la historia humana no existe. Hechos 2:32 y Hechos 13:20. Ahí puede encontrar ese testimonio de cuando Él resucitó. Y por último y finalmente, las Escrituras dan testimonio de Jesús. En la Reina Valera, en el versículo 39, me gusta como lo escribe, entonces se la voy a dar en la Reina Valera y después en la Nueva Traducción Viviente. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo, es lo mismo que escudriñar, porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. La Biblia,
La palabra inspirada por Dios es el único libro cuya lectura levanta la vida y el espíritu del hombre. No es solamente para dar vida eterna, sino para edificar espiritualmente al hombre. Cuando estás en ansiedad, cuando tienes dolores, cuando tienes malestares, aún cuando estás en pecado, cuando estás confrontado con la muerte, un cáncer en tu vida, otra enfermedad, problemas financieros, familiares. No importa en qué estado usted esté, la palabra siempre puede venir, darle aliento y edificar. Pero no es solamente leerlo como un libro cualquiera, como una revista. A mí me encanta leer la revista porque son artículos pequeños y no hay que profundizar mucho, ¿verdad? Pero qué difícil cuando uno toma un libro y de verdad tiene que estudiarlo. ¿Y qué pasa cuando uno tiene que predicar? Uno tiene que ponerse a estudiar porque no hay remedio. Y a veces no le hace justicia a lo que dice la palabra de Dios. Porque hay tanto dentro de la palabra de Dios. Es tan especial. Está tan llena de sabiduría, de amor, de cariño, de justicia, de todo lo que necesita el ser humano para vivir. Escudriñar no es leer superficialmente. El original griego es eraunao. Eraunao. Habla de meditar, profundizar, traer a relación, comparar e investigar en profundidad. Eso es lo que quiere decir escudriñar. Esa palabra. Tuve que aprender qué significa esa palabra. Cuando la leo en la NTV es estudiar las Escrituras a profundidad. Nosotros tomamos el tiempo para hacer eso, realmente. Al diario usted toma tiempo para orar y escudriñar la palabra de Dios. Le digo que yo he combatido con ese problema personalmente. Es una de mis faltas. Es difícil para mí a veces sentarme a leer. No me gusta la lectura. Me gusta ver en películas, oírlo en audio, verlo en video. Muchos aprendemos en diferentes formas, ¿verdad? Yo he aprendido mucho porque yo trabajé en construcción y mantenimiento con las manos. Tú me enseñas a armar ese enfoque, esa lámpara, y yo aprendo y la veo, me instruye y lo hago. Y si me enseña un video, mucho más rápido. Pero me pongo a leer un manual, como hacemos nosotros a veces, que viene, ¿cómo armar el...? Son horas y horas para yo poder entender lo que tengo que hacer físicamente para arreglar o armar esa lámpara. Para mí es difícil. También me es difícil a veces entrar en la palabra de Dios y profundizar. A veces mi esposa me dice, oye, ¿y el mensaje? ¿Tú no tienes el mensaje esta semana? Sí, mi amor, estoy leyéndolo. Pero ya tú llevas 4 días leyendo y no te veo escribiendo. Porque para entenderlo profundamente tengo que como que analizarlo, como que masticarlo. ¿Cómo es que hace la vaca? Mastica. El otro estómago. Mastica. El camello, los diferentes animales. Para mí es muy difícil. Juan 7:52 dice, también tú eres de Galilea, contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Porque él era de Galilea, decían que no puede ser. No puede ser. El Mesías viene de Galilea, un nazareno. En nuestra mente nosotros pensamos que él tenía que venir con el trono puesto. ¿Saben lo que hizo Jesús? Se quitó toda esa vestidura y vino en forma de un bebé para mostrarnos que en las cosas que nosotros pensamos que son las mínimas, están las cosas más grandes. La semilla de mostaza, ¿cómo es? Chirriquitica. ¿Y cómo es el árbol de la mostaza? Enorme. Que en nuestra mente a veces pensamos que el que tiene más dinero, el que tiene la mejor casa, el que tiene la mejor posición, nuestro orgullo, ¿verdad? Y eso tienta contra nuestra carne y tienta contra nuestra alma y contra nuestro ser. Romanos 8:27 dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y Él no nos dio a nosotros el Espíritu Santo en su palabra, dice. Y si Él
cuando usted acepta a Cristo, lo sella con ese Espíritu Santo, usted no tiene el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Y por qué nunca acudimos a Él? Wow. 1 Corintios 2:10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Usted quiere abrir ese Espíritu Santo donde está escondido ahí en el escaparate de su corazón? ¿Usted quiere abrirlo? Empiece a orar y a leer las Escrituras. A ver cómo Dios va a empezar a abrir ese corazón, esa mente. Aún usted está orando por alguien en su familia que no es creyente. Pídale al Señor que le abra ese corazón a esa persona incrédula. Primera de Pedro 1:11. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando le dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Los discípulos de Cristo tuvieron problemas también. Cuando vieron a Cristo en esa cruz, se asustaron, corrieron. ¿Quién fue el único que se quedó allí con María? Juan. Todo lo demás, desaparecido. Y aún cuando resucitó Jesús, ¿se acuerdan cuando le dice a Pedro, tira la red, tírala? Y cuando tiró la red, ¿qué pasó? No podían y se recordó solamente Jesús. Solamente Jesús. ¿A dónde tienes tú tu esperanza? Ahí están los testigos. Posiblemente algún tiempo en tu vida tú aceptaste a Cristo en tu corazón, pero has caminado y te has apartado por las cosas de este mundo, ¿verdad? Pero las Escrituras te traen cerca al Señor. No es suficiente conocer la palabra de Dios, sino al Dios de la palabra. No solamente al autor, pero ¿qué quiere decirte ese autor en su libro? ¿Qué quiere decirte el autor del universo en su palabra? Si quieren saber quién yo soy, estudien las Escrituras, escudriñelas a fondo. Eso es lo que Jesús le dice hoy a ustedes y me lo dice a mí. Estúdiala día a día. Tú comes 3 veces al día. ¿Cuántas veces tú comes la palabra de Dios? ¿Cuántas veces tú te sientas a orar, a hablar con el Señor? Si quieres conocer a Cristo en su plenitud, su amor y su deidad, lee las Escrituras. Dice en el 44, con razón le cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Dejen de buscar que la gente le digan, pastor, qué buen mensaje, qué bueno es usted, qué cariñoso. Si tienen a alguien que darle gracias, dele gracias al Señor, que es el que pone las palabras en sus Escrituras. El vocero puede ser que esté defectuoso, y está bien defectuoso, te voy a decir. Primero hablo un español pésimo, y el inglés igual, porque soy un Spanglish bilingüe de Miami. Pero la palabra de Dios es la que importa. Esa palabra que está en amarillo, ustedes la ven aquí, yo la pongo en amarillo, porque esto es una Biblia electrónica. Eso es lo importante, lo que tengo que decir yo, pero lo que dice la palabra de Dios. Por eso vamos a terminar de leer la lectura. Uno más me faltaba que daba testimonio de Jesús, Moisés. Dice, sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés lo acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán en lo que yo les digo? El Señor le dijo que para creer que era el Hijo de Dios debían leer sus propios libros sagrados, el Pentateuco. Las Escrituras se referían a Él mismo. Desde el principio, en Génesis, habla del Creador, del Verbo, de aquel que estaba desde el principio. Y todo se creó por medio de Él. ¿Por medio de quién?
de Jesús. Un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí estaba el Hijo presente. No eran dos seres aparte. Un solo Dios, tres personas, un solo Dios. Y desde el principio habla de Cristo, el Creador. Y hasta el final habla de Cristo, el Rey de Reyes. Moisés escribía y ellos no lo entendían. En Mateo 12:39 Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Ellos pedían más milagros. ¿Usted qué está esperando? ¿A que el Señor le enseñe otro milagro en su vida? ¿Usted no ha experimentado ya un milagro de Dios? Nacer en este mundo es un milagro. ¿Ha visto lo que es nacer un niño, un bebé? Yo he visto 2 hijos nacer. ¡Wow! Le digo, eso es un milagro. He visto personas morir. Hasta ahora no he visto a ninguno resucitar de los muertos. Pero Jesús sí resucitó de los muertos. ¿Usted ha experimentado algún milagro en su vida? Puede que haya sido uno pequeñito o uno bastante grande. Yo tengo testimonio de algunos que yo he visto, no solamente en mi vida, pero en algunos de mis compañeros. Personas que se han sanado del cáncer incurable. Y están aquí, ellos son testigos, están aquí mismo, entre ustedes. Hemos visto personas que se han sanado de enfermedades incurables. Ningún hombre ha podido hacer eso. Eso ha sido la mano de Dios. Eso ha sido la mano de Dios. Jesús dice en el versículo 40, y ya termino. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. No lo tienen aquí. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. ¿Sabe a quién le está hablando él, no? A los religiosos. Él no le está hablando a los creyentes, él está hablando a los religiosos. Entonces tenemos que tener en mente que aún fuera y dentro de nuestra iglesia hay muchos religiosos. Cuidado con los religiosos. Que si la mujer se puso la falda, que si no se puso la falda. Que si el hombre se afeitó la barba o no se afeitó la barba. Que si se raspó la cabeza o no se raspó la cabeza. Que si se pone tenis para venir a la iglesia, chancleta o zapato. Que si se deja el bigote o no se deja el bigote. Que si lo vieron bailando o no estaba bailando. Dejen las cosas religiosas. No le estoy hablando de la inmoralidad. No le estoy hablando de tener relaciones con diferentes personas. Claramente la Biblia nos habla de qué es lo que es pecado y qué es lo que Dios aborrece. Estamos hablando de cosas de legalidad. De que si que si el otro, que si se pone rojo, que si se pone amarillo, que si se viste con la bandera, que si no. Dejen esas cosas atrás. Vayan a las Escrituras, aprendan realmente la importancia que tienen las Escrituras y van a disfrutar de una vida muy abundante. Por final le quiero decir esto. Hay varias maneras en que usted puede recibir las Escrituras. Usted la puede recibir en un libro, forma de papel, ¿verdad? Gracias a Dios, nosotros en aquellos entonces ellos escribían en piedras y escribían en pieles de animales, en cuero, ¿verdad? Hoy en día hay lápiz y papel, hay tinta, hay computadora, se puede imprimir la Biblia desde su casa. Pero hay personas que están en el corre-corre y no cargan un libro con ellos, pero usted tiene un teléfono, usted tiene un iPad, tiene una computadora. Le quiero decir que hay aplicaciones que le permiten a usted leer la Biblia desde su dormitorio, aún en el desierto. Hay varias versiones de estas aplicaciones, pero hay una que se llama la lectura pública de la Biblia. ¿No es así? Mira, Judith hace así. ¿Tú sabes por qué? Porque ya sabes a dónde voy a apuntar. Hay una aplicación que se llama la lectura pública de la Biblia.
¿Sabe por qué yo quiero ponerle esa al frente? Primeramente que nada es en su propio lenguaje, es en español. Usan una versión de la Biblia que es al día. La uso yo para predicar, que es la Nueva Traducción Viviente. Y es bien fácil de usar. ¿Y sabe lo mejor de todo? No le cuesta nada. Cero. Usted la puede descargar en su teléfono. Y aún para las personas como yo, que leyendo la Biblia les es difícil, ¿verdad? Pueden oír audiblemente la Biblia con dramatización. En otras palabras, y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? No, yo no sé, son con actores profesionales. Y lo bonito de todo, no le cuesta nada. Tenemos la tecnología en nuestras manos, señores, señoras. Aún la puede leer mientras la oye. Es buenísimo para un grupo pequeño, para estudio. Es más, yo voy a ver la forma en que nosotros, la próxima vez que tengamos que leer la Biblia, como la leímos hoy, que hubieron unos 13, 14 versículos, que la podamos poner y oírla y leerla a la misma vez, aquí en la iglesia. ¿Qué le parece? ¿No fuera bonito eso? Que en vez de Miguel con su voz tan... que oigan un tipo de verdad, sí, presentándole la Biblia. Si quieren más información, vayan a ver a Judith. Le voy a dar mucha tarea a Judith hoy, para que ella le enseñen cómo bajar la aplicación. Toma 2 minutos. Testimonio, el grupo pequeño de ella usan la aplicación. Pero hay aquí algunos que no la están usando. Yo la tengo en mi teléfono para que sepan. Y por la mañana es la que estoy utilizando ahora para la lectura. Muy importante, si la usan en papel, en aplicación, por computadora, si se la lee otra persona a usted, lo que importa es que usted la lea y la estudie a profundidad. Y después que la ponga en aplicación, que la aplique. Aplique lo que aprendió. Pero es que yo no entiendo la Biblia, ¿por qué es tan difícil de entender? Pues antes que empiece a leer la Biblia, empiece a orar. Es más, yo le compré hoy, ustedes no lo saben, un librito que se llama Orando las Escrituras. Es un regalo de Miguel para ustedes. ¿Está bien? Para los que están presentes, el que no está aquí, sorry. Pero tenés uno para cada uno de ustedes. Es un librito bien pequeñito que le ayuda a usted a empezar a leer las Escrituras. Empezando en los Salmos y Proverbios. Si usted se pone a leer los Salmos y Proverbios con el plancito que ellos le dan, enseguida va a estar leyendo la lectura y se va a empezar a enamorar de la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos? A leer la palabra de Dios, a escudriñarla, a aplicarla, a experimentar ese amor, esa relación íntima con Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de venir ante ti, ante tu presencia, Señor, para poder alabarte y bendecir tu nombre también, pero también para poder compartir con los hermanos, Señor, y aún aquellos que posiblemente nos visitan, que todavía no han hecho una profesión de fe, Señor. Los testigos ya están escritos en tu Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, Señor, hasta el libro de tu revelación. Ahí estás tú en medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, permítenos a ver cuán bella es tu palabra y cómo podemos aplicarla a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a entenderla, a aplicarla y a podernos comunicar contigo, Señor, en una manera bíblica, moral, correcta y que te glorifique a ti, Padre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu Hijo amado. Y gracias, Señor, por ser el Padre perfecto en nuestras vidas. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.